Dios ha sido, es y siempre será. Su existencia procede, su creación. Él nunca cesará de existir en la plenitud de su ser. Gracias a Dios le damos a nosotros. Primeramente le damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí una vez más con ustedes para poder compartir, leer unos versículos de la palabra de Dios. Estamos viendo los atributos de Dios. En este video vamos a ver el atributo de Dios, que Él es eterno. Ese es el título de este video: Dios es eterno. Con la ayuda de Dios, la guianza de su Espíritu, vamos a ver los versículos que el Señor nos concede en este día. Salmo, su número que vamos a leer es el número 90, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formaste la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Estamos viendo la eternidad de Dios, la permanencia de Dios, que Dios siempre será. ¿Por qué nosotros nos referimos a Dios que es un Dios eterno? Porque Dios no tiene años. Él no está sujeto al tiempo como nosotros los seres humanos. Nosotros los seres humanos estamos sujetos al tiempo porque nosotros tenemos pasado y presente. Tenemos pasado y futuro, no tenemos presente. Porque lo que yo dije hace unos segundos se quedó en el pasado y lo que voy a decir está en el futuro. Por lo tanto, yo no me estoy en el presente. Ahora nuestro Dios, Él permanece en lo presente. Él no tiene pasado, no tiene futuro. Cuando la Biblia habla de que Dios era, es y será, es para que nosotros como seres humanos podamos comprender que el Dios que era con nuestros padres, es decir, nuestros antepasados, es el mismo Dios que está con nosotros el día de hoy. Es el mismo Dios que estará con nosotros en las generaciones futuras. Por eso Dios es el mismo. Él no cambia. Él no puede envejecer. Él no puede terminar ni puede dejar de ser. Por eso dice la palabra de Dios: Señor, tú has sido mi refugio de generación en generación. ¿Cuántas generaciones han pasado desde que Dios formó al primer hombre y la primera mujer y los puso en el huerto del Edén? Y después que ellos pecaron, ellos pues fueron sacados del huerto del Edén, y desde entonces empezaron las generaciones. ¿Cuántas generaciones? Si nosotros nos pudiéramos pensar y hacer unos mensajes o analizar cuántas generaciones pasaron desde que Adán y Eva tuvieron sus primeros hijos hasta el diluvio. ¿Cuántas generaciones serían? ¿Cuántas generaciones desde que Noé salió del arca hasta que Dios habló a Abraham? ¿Cuántas generaciones pasaron desde Abraham hasta que nació Jesucristo? Y nosotros podemos analizar y meditar y pensar, y cuántas generaciones. Nos faltaría tiempo, nos faltaría mucho estudio, porque eso es algo demasiado profundo, algo demasiado grande para poder nosotros analizarlo. Pero
sí se podría hacerlo. Se tomaría uno el tiempo y analizar toda la Biblia, pero no es el tema de hoy. El tema es nosotros poder entender que Dios es eterno, nosotros poder comprender que sus años, no tiene años nuestro Dios, Él es siempre, no se pone viejo, porque Él existe. Simplemente Él es Él existe. Por eso dice la palabra, antes que naciesen los montes y formaste la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Hoy estamos hablando de Dios. Muchas generaciones futuras, si así es la voluntad de Dios, vendrán y hablarán de Dios. Estudiarán de Dios. La pregunta es, ¿cuánto sabemos nosotros acerca de nuestro Dios? ¿Cuánto sabemos nosotros que es un Dios maravilloso, que es un Dios grandioso, un Dios todopoderoso, un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, que es el Dios de dioses, como dice la palabra de Dios? Dioses con D minúscula, por supuesto. ¿Cuánto nosotros sabemos acerca de la bondad de Dios, del amor de Dios, de su benignidad, de su misericordia? Y eso es la idea aquí, de poder aprender juntos, poder escudriñar las Escrituras, aprender un versículo a la vez. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros podamos entender quién es nuestro Padre Celestial, quién es nuestro Dios. En este caso estamos viendo que Él es eterno. El video anterior era de la omnipresencia de Dios, que Dios está en muchos lugares a la misma vez, que Él está con nosotros en nuestras tribulaciones. Y ahora estamos viendo que Dios es eterno. Vamos a leer otro versículo más, Lamentaciones de Jeremías, su capítulo 5. Vamos a leer el versículo 19. Mas tú, oh Jehová, permanecerás para siempre. Tu trono de generación en generación. ¿Se da cuenta? Otra vez más. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Tu trono de generación en generación. Si nosotros hablamos de tiempos bíblicos, ¿cuántos reyes fueron grandes reyes? Reyes de Babilonia, reyes de Egipto y muchos reyes que han pasado. Sabemos sus historias, sabemos lo que hicieron. En nuestro tiempo actual podemos decir cuántos presidentes han pasado en el lugar donde nosotros vivimos en nuestra nación. ¿Cuántos presidentes han sido presidentes? Grandes hombres, y ellos ya no existen. Pero Dios sigue siendo el mismo. Entonces, ¿cuántos años teníamos nosotros cuando escuchamos la primera vez acerca de un Dios altísimo, un Dios maravilloso, un Dios misericordioso, un Dios de guerra, un Dios que castiga el pecado, un Dios que tiene misericordia, un Dios que envió a su Hijo al mundo, un Dios, como dice la palabra, que Él no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó para que Él diera su vida en precio al rescate de nosotros. Ese mismo Dios fue el que a nosotros nos dio la oportunidad de poder acercarnos a Él por medio de su Hijo, aquel Hijo que Él dejó en la cruz porque decidió tomar mi lugar y el lugar suyo. Y ese mismo Hijo resucitó de los muertos al tercer día conforme a las Escrituras. La palabra dice que a los 40 días ascendió a los cielos, donde ahora lo contemplamos nosotros por medio de la fe,
a la diestra del Padre, sentado a la diestra del Padre, coronado de honra y de gloria por sus muchos padecimientos. Ese mismo Cristo regresará en las nubes a recoger a nosotros su iglesia. Ya tiene usted esa esperanza, ya tiene usted ese consuelo, ya tiene usted eso en su corazón, ya está listo, ya está preparado. Porque el Dios Todopoderoso, el Dios Eterno, el Dios Omnisciente, el Dios Omnipotente, que también es nuestro Padre Celestial por medio de Jesucristo, un día, cuando llega el tiempo, Él dirá a su Hijo: ve a recoger a todos los que tú rescataste con tu sangre. En ese momento sonará la final trompeta, con voz de mando y con voz de trompeta, dijo el apóstol Pablo, allá en la segunda Tesalonicenses. Dice que Cristo regresará en las nubes a recogernos a nosotros, su pueblo. Consolaos unos a otros con estas palabras, dijo el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo. Ahora nosotros le damos gracias a Dios porque tenemos ese consuelo. Estamos estudiando que Dios es eterno, que Dios nunca muere, que Dios es el mismo, que Él está en su trono de generación en generación, desde un siglo al otro siglo. Él está siempre en su trono. Él es todopoderoso, hace lo que es su divina voluntad, es justo. Vamos a leer otro versículo. Eso lo encontramos en la primera carta del apóstol Pablo al joven Timoteo, en su capítulo 1, versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias a Dios. Por tanto, al Rey de los siglos, siglos que pasan, dice la palabra del Señor que Él es inmortal, nunca muere, es invisible, porque Dios es espíritu, es invisible para nosotros los seres humanos que aún estamos en este cuerpo material. No lo podemos ver, pero lo podemos sentir porque Él está en nuestro corazón. Según Gálatas 4:6, que como nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, Él envió el Espíritu de su Hijo en nuestros corazones, el cual clama: Abba Padre. Abba Padre. Clamamos a Dios, estudiamos de Dios, hablamos con Dios. Tenemos nosotros una línea directa con Dios por medio de Jesucristo, porque dice que Él, Jesucristo, es el mediador entre Dios y los hombres. Por medio de Jesucristo es que nosotros pudimos obtener la vida eterna. Por medio de Jesucristo nosotros podemos tener contacto directo, relación directa con nuestro Padre Celestial, al Dios invisible, el Dios inmortal, el Dios de los siglos. El sabio Dios, decía el apóstol Pablo, y a Él, a este sabio Dios que está en su trono de generación en generación, que está allá en su trono desde los siglos hasta el otro siglo, y que Él era antes de que naciesen los montes y que Él formaba la tierra. A Él, dijo el apóstol Pablo, el que envió a su Hijo a este mundo, el que lo resucitó de los muertos, el que también con su poder lo llevó a los cielos y que se sentara a la diestra de Él, coronado de honra y de gloria. A este Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Gracias a Dios. Gracias a Dios porque el Dios que nosotros servimos es un Dios inmortal, es un Dios invisible, es un Dios que permanece para siempre. Un día nosotros lo vamos a ver. ¿Cuándo será ese día?
¿Cuándo será la hora? No lo sabemos. Solo Dios lo sabe. Pero estamos preparados. Estamos esperando ese día glorioso, ese día sin par, ese día maravilloso. Que si usted está pasando por alguna lucha, alguna prueba, algún dolor, no se preocupe. Porque cuando Cristo viene, nosotros, dice la palabra de Dios, seremos transformados los que estaríamos en vida. Y como dijo el apóstol Pablo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Si es que ya no estamos en vida, resucitaremos y también obtendremos nuestros cuerpos inmortales, nuestros cuerpos glorificados, y juntos recibiremos al Señor en el aire. Eso es una esperanza que nadie nos puede dar. No importa que el estado de nosotros, si somos acaudalados, si somos pobres, si nosotros somos blancos o negros, si somos altos o bajos, si alguien siquiera sabe que nosotros existimos en este mundo, o nadie le importa si nosotros vivimos o morimos. Pero si nosotros hemos recibido a Jesucristo, nosotros tenemos una esperanza viva. Somos hijos del Rey y un día ya no va a haber color, ya no va a haber tamaño, ya no va a haber estado de sociedad. Todos seremos igual. Todos tendremos un cuerpo glorificado. Y juntos recibiremos al Señor y luego entregaremos cuenta, según el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios 5:10, que nosotros estaremos en el tribunal de Cristo, donde nosotros vamos a dar cuenta de lo que hicimos estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por eso le damos gracias a Dios, porque nos permite a nosotros compartir estos versículos, compartir su palabra con ustedes, y así llegar a cada uno de los corazones que necesitan, que desean escuchar la palabra de Dios. Si estos videos, estos mensajes, usted lo haya de ayuda para su vida personal, por favor compártalo con alguien más. Suscríbese a este canal si no lo ha hecho. También dele un me gusta. Como siempre, nosotros deseamos que usted y su familia tengan una gran bendición de parte de Dios. Como siempre, los esperamos en el próximo video. El próximo video será Dios es incomprensible. Los esperamos para que juntos podamos leer y escudriñar las Escrituras acerca de los atributos de Dios. Gracias a Dios por todo y los esperamos en el próximo video.